Estamos nuevamente ante una traición, ante una obediencia de un grupo de lacayos legisladores que están traicionando a millones de ellos. Yo voté en contra de que se suprima de la Ley Federal del Trabajo y de la propia Constitución las tablas de enfermedad. Todos los rollos que se han subido aquí a decir no es más que pura demagogia parlamentaria y pura charlatanería. Quienes hablan a favor se olvidan de que no están legislando a favor de los trabajadores. Están legislando a favor de un grupúsculo de empresarios a los cuales muchos de ustedes les deben su lugar. Para echar abajo todo lo que aquí han afirmado falsamente de que es bondadoso y benevolente lo que aprobaron. El transitorio tercero dice: las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo que se aplican conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo quedarán sin efectos una vez que el titular del Ejecutivo Federal emita las tablas en términos de lo dispuesto por el artículo anterior. Esto es lo que contiene el dictamen. Y ya sabemos de qué y cómo se las gasta su presidente Enrique Peña Nieto, que si no es capaz de defender a la patria, tampoco va a ser capaz de defender a los trabajadores ante los intereses del sector neoliberal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo establecen el derecho de las y los trabajadores que sufren accidentes, lesiones o enfermedades a causa del ejercicio o con motivo del trabajo que desempeñan para que sean resarcidas. Actualmente el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo contiene la tabla de enfermedades con una lista de 161 enfermedades que en caso que a un trabajador se le diagnostique, se considere que es de trabajo. Por ejemplo, si una persona tiene intoxicación por xileno y trabaja en la industria hulera, entonces esa enfermedad se considera de trabajo sin admitir prueba en contrario, porque así se determina en la referida tabla. Anteriormente en la misma ley, pero en el artículo 514, se establecía la tabla de evaluación de incapacidades permanentes que detallaba el porcentaje que se debe pagar adicional al salario de esa persona que presenta esa enfermedad. La iniciativa de reforma que hoy discutimos pretende que sea el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la que expida estas tablas con aprobación de la llamada Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, excluyendo al Poder Legislativo de la adecuación periódica de estas tablas, para que sean patrones, sindicatos charros, gobiernos, quienes decidan lo que es o no una enfermedad de trabajo. Muchos de ellos, o algunos. Permítame, diputado, por favor. Le pido al Pleno respeto al orador, por favor. Adelante, compañero diputado. Respeto, por favor. Adelante, diputado. También se pretende que el artículo tercero transitorio, al terminar la actualización, las tablas de enfermedad que están actualmente desaparezcan de la Ley Federal del Trabajo. Esto tiene una grave implicación legal, ya que al salir del cuerpo de la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, se convertirá en solo una disposición administrativa, lo que significa quitar certeza jurídica en el ejercicio de este derecho. De aprobarse la reforma como se plantea en el dictamen de la Comisión de Trabajo, quien había contratado a un despacho para que hiciera lo que es nuestra obligación y que en su momento denuncié, será la COCONAST, léase la patronal, quien determine que se reconoce o no como una enfermedad profesional, es decir, pueden desaparecer o no reconocer patologías causadas por el trabajo según sus intereses, así como definir la cuantía de las indemnizaciones a que tendrá derecho la población trabajadora que sufrirá o que sufra un accidente o enfermedad de trabajo. Dicho de otra manera y como un ejemplo, es que si un trabajador sufre la amputación de un dedo pulgar, hoy equivale del 40 al 45 de incapacidad permanente, 45%. El día de mañana podrán decir que solamente equivale a un simple 10%. ¿Por qué entregar al presidente de la República que defina quién es el que debe de manejar
lo que es de beneficio para los trabajadores, como los accidentes de trabajo y las enfermedades. Al reducirla a jerarquía legal y convertirla en un acto de autoridad y como requisito solo la autorización de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, significa decidir el contenido de estas a las componendas que se den al interior de la referida comisión consultiva. También se agravaría aún más el problema del subregistro de accidentes y enfermedades del trabajo, porque en la actualidad pocos trabajadores conocen esta ley. Se puede decir que casi ninguno conoce las normas oficiales mexicanas o los reglamentos sobre la materia, y al publicarlas como una norma oficial u otra figura, es una forma de no hacer visible el derecho al reconocimiento e indemnización por tener una enfermedad de trabajo. Al tener la facultad de suprimir cualquiera de las 161 enfermedades actualmente reconocidas en el artículo 513 de la Ley Federal, y al poder modificar a su libre arbitrio la evaluación sobre las incapacidades permanentes, se le da plena facultad a la Secretaría de Trabajo, en contubernio con empresarios y líderes sindicales, de suprimir los derechos sindicales de los laborales y sindicales de salud ya consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esto, compañeras y compañeros, sé que van a aprobar porque ya lo traen como una línea, pero sí decirle a los trabajadores de este país que una vez más está demostrado que aquí se legisla a favor de los intereses de unos cuantos y no a favor de los trabajadores. Nuevamente, los trabajadores de este país van a sufrir una traición y lo verán en unos momentos más en el tablero, porque van a quitar las tablas para reducirlo meramente a capricho de los sectores empresariales y de gobierno, para dilapidar los derechos ya consagrados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Por consiguiente, hago un llamado a que aquellos pocos legisladores todavía que tienen conciencia no aprueben este dictamen y esta iniciativa que se malhizo desde la propia Comisión de Trabajo y Previsión Social. Gracias. Gracias, diputado. Le pido a la presidencia que pueda darle lectura a lo que establece el artículo 49 de nuestra Constitución, al artículo 71, fracción segunda, y el artículo 73, fracción cuarta, numeral 10, los últimos dos renglones que se refieren a al artículo 123. Proceda a la Secretaría, por favor. Artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión. Conforme a lo dispuesto en el artículo 29, en ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Es cuanto, presidente. Artículo 71, fracción segunda. El derecho de iniciar leyes o decretos compete a los diputados y senadores al Congreso de la Unión. Artículo 73, en la fracción décima, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. El Congreso tiene la facultad, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. Es cuanto. Gracias. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Queda claro entonces que están depositando en una sola persona lo que es una obligación del equilibrio de poderes con estos artículos que acabo de mencionar.
El problema es que cuando los agarran a jitomatazos, quieren meterlos a la cárcel y se quejan y hacen toda una serie de manifestaciones por las agresiones que sufren. Pero ¿qué hace el trabajador cuando quienes votaron esta ley los apuñalan por la espalda? Tendrían que actuar entonces en consecuencia y aguantarse si les dan jitomatazos. Si no somos capaces de defender las riquezas de nuestro país, cuando menos defendamos la posibilidad legislativa de que nuestros descendientes lo puedan lograr. Benito Juárez García. Hoy veo con mucha tristeza cómo se pierden los derechos de los trabajadores a manos de un puñado de legisladores traidores y levantadedos, que la historia dará cuenta de quiénes son. También reconozco a aquellos que, estando dentro del PRI, se manifestaron con un voto en abstención. Mi reconocimiento, porque no todos son iguales de traidores. Uno de ellos es la existencia de la tabla de enfermedades que protege al trabajador durante su estancia en el área laboral en caso de tener una enfermedad o accidente, ya sea temporal o permanente, que tenga su origen por desempeñar alguna actividad laboral en su centro de trabajo y que lo incapacite. Este tendrá derecho a recibir una indemnización o incapacidad. Este derecho se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, fracción 14ª. Lo que estamos nosotros presentando para modificación es que diga: presente ante el Poder Legislativo la actualización para su aprobación con lo referente a las tablas de enfermedades del trabajo. Es decir, estoy pidiendo que no nos hagan a un lado quienes ya lo votaron en lo general, por eso estoy haciendo esta reserva. La reforma que se pretende aprobar o que ya se aprobó tuvo la finalidad de que sea de impedir que el Ejecutivo Federal sea el único facultado para modificar la tabla de enfermedades, para excluir o adherir enfermedades de acuerdo a los intereses patronales de empresas transnacionales, como por ejemplo Walmart o McDonald's, por citar un ejemplo, las cuales únicamente buscan el beneficio propio y que repercutiría en materia laboral de forma negativa, desde luego, a los intereses de los trabajadores. Al excluir la facultad del legislativo, se omite la facultad de revisión y aprobación ante las propuestas del Poder Ejecutivo, lo cual, sin lugar a dudas, llevaría consigo una serie de abusos para poder modificar dicha tabla a discreción, repercutiendo directamente en los derechos de los trabajadores. Esta modificación resulta inconstitucional al ser limitante o facultando en dicho ordenamiento, reduciéndolo a un proceso administrativo en donde el Ejecutivo concentra dos poderes, lo cual está prohibido por la Constitución, donde será el único en decidir el tipo de incapacidades permanentes que se establecerán en dicha tabla. Ya les puede... A ver, perdón, diputado, respeto al orador, por favor, compañeros diputados. Pareciera... Adelante. He sido tolerante con el tiempo de todos los oradores que se han presentado y haré lo mismo con el diputado Ariel Juárez. Adelante, diputado. No queremos después que Peña Nieto diga, como ya lo hizo con Pemex, se acabó la gallina de los huevos de oro. No queremos que diga que México es un país de esclavos. Es el momento de que, como diputados representantes del pueblo, defendamos los derechos de los trabajadores para que sean salvaguardados y no se cometa una serie de abusos y atropellos que sin duda serán nocivos para los trabajadores. Es por esto que en Morena rechazamos la exclusión del Poder Legislativo en la aprobación de la actualización de la tabla de enfermedades y presentamos esta reserva. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social realizará las investigaciones y estudios necesarios a fin de que el presidente de la República presente ante el Poder Legislativo la actualización de las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos del trabajo, al progreso de la medicina del trabajo, conforme se refieren los artículos 513, 514, 515 y 515 bis de esta ley para el progreso de la medicina del trabajo. Defendamos los derechos constitucionales, defendamos nuestro derecho, no nos demos un balazo al quitar al Poder Legislativo de poder meter las manos y corregir lo que hoy tiene a este país en ruinas, el seguir entregando la riqueza de nuestro país a los intereses extranjeros. Compórtense como compatriotas, no se comporten de una manera distinta. Gracias. Gracias, diputado.